Sea la sesión, no sé si tenemos algo en cuenta, secretario. Comunicaciones del jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, senador Moreira, con la que informa la integración de las comisiones del Senado por parte de los senadores de la bancada de dicho comité para el año 2020, quedando como integrante de la Comisión de Salud la senadora Luz Evenperger, en reemplazo de la senadora Jacqueline Van Rieselberghe. Le damos la más cordial bienvenida a la senadora. En segundo lugar, una comunicación del abogado del gabinete del ministro de Salud, señor Jaime González, con la que solicita excusar al señor ministro de asistir a la comisión citada para el día de hoy por estar abocado a actividades y reuniones que encabezan el marco del brote de COVID-19. Eso es todo. Bueno, estamos hoy día convocados para discutir en particular el proyecto que establece las regulaciones para los prestadores e insumos médicos en caso de pandemia, ¿no es cierto? Y aquí quería plantearle, ya lo hice informalmente con la mayoría de ustedes, una ruta, porque hay dos iniciativas. Una que se discutió en la Cámara de Diputados, se votó la semana pasada, que establece regulación de precios respecto de los insumos. Eso fue aprobado por la sala de la Cámara la semana pasada y va a ser incorporada a la tabla de hoy día. O sea, en la sesión de las 4 ya estaríamos en condiciones de verlo en esta comisión. Por otro lado, nosotros estamos hoy día discutiendo en particular, vamos a ver las indicaciones del proyecto que tiene 2 artículos. El primer artículo nuestro tiene que ver con la regulación de los prestadores y el segundo tiene que ver con la posibilidad de fijar precios o utilidades en el caso de insumos. Entonces, como hay 2 iniciativas que las 2 buscan responder a la misma situación, yo creo que en esto lo lógico además es que aparezcamos sumando contenido y no 2 iniciativas que administrativamente, ¿no es cierto?, se topan. Y ver cómo se puede agilizar además la tramitación. En eso estuve conversando además con los diputados. Y la propuesta es que nosotros podamos ahora revisar ambos artículos, el contenido, tener a la vista el texto de la Cámara también y que podamos continuar en el proyecto de la Cámara con el artículo 2, en el fondo la regulación de los insumos, del precio de los insumos, y continuar con nuestro proyecto con la regulación de los prestadores, que es el artículo 1. Y con esto nosotros en la tarde, una vez que ingrese, o sea que se dé cuenta en la tabla, poder hacer una sesión para refrendar más bien lo que acordemos ahora formalmente, pues no lo podemos hacer antes de que se haya dado cuenta en la sala, y pedirle lo mismo a los diputados respecto de nuestro proyecto una vez que sea aprobado, espero hoy día en la tarde, ¿ya? Y yo creo que esa es una buena forma de conciliar que estén ambos contenidos, que ambas cámaras aparezcamos trabajando en conjunto además en este tema y esperar también poder acordar los contenidos. Hay una propuesta. Han estado trabajando varios de los asesores legislativos y yo quiero además reconocerle ahí al equipo porque recién nos mandaron una propuesta que busca consolidar las distintas indicaciones, ¿ya? Entonces le pedí al secretario ahí que nos pueda entregar copia, eso independiente de que vayamos revisando, por supuesto, cada una de las indicaciones que se presentó. Pero yo lo que los quiero invitar es que en este tema, donde lo que buscamos es atender un problema real que existe, podamos, ojalá, generar las condiciones para acordar el texto. Entonces, le sugiero, secretario, pedía ahí que pudiéramos ir viendo. Partimos por el artículo primero, que es lo que, si les parece, en el fondo dejaríamos dentro del marco de este proyecto, ¿ya? Pero vamos a revisar ambos contenidos igual. El artículo primero se ha formulado en la indicación número 1 de la senadora Evenperger para reemplazarlo por el siguiente. Vuestras señorías cuentan con el comparado en sus documentos. Voy a dar lectura. Artículo primero, que haría de la siguiente forma. Agrégase un artículo 36 bis al Código Sanitario del siguiente tenor. Artículo 36 bis. Declarada una alerta sanitaria por la autoridad competente con ocasión de epidemia o pandemia de conformidad a las disposiciones de este código y demás normas aplicables durante la vigencia de la medida y por así exigirlo la salubridad y utilidad pública, los prestadores de salud no podrán aumentar el valor de prestaciones, insumos y medicamentos destinados a tratar o prevenir esa epidemia o pandemia. Con ese propósito, el decreto respectivo deberá señalar específicamente los productos y servicios afectos. La infracción de este artículo será sancionada conforme a las
las disposiciones del título 10º de este código con una multa de entre 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales. Asimismo, y respecto a los afectados, estos podrán ejercer directamente los derechos y acciones contempladas en el párrafo cuarto del título 2º y el título cuarto de la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Sí. Para entender, esta indicación es más rigurosa incluso que el articulado que estaba en el proyecto, porque el proyecto establecía un monto máximo de rentabilidad. Lo que está haciendo la senadora Luz Ensperger es restringir aún más, justamente igualando el arancel al que estaba contemplado en el arancel FONASA. Nosotros habíamos establecido un aumento no superior al 10%, es simplemente para tenerlo en consideración. Eso era. Senadora. No es así. Aquí lo que se trata de hacer dos cosas. Primero, no modificar el 173 ter, sino que el 36 bis, porque ese del Código Sanitario, porque entendemos que es el 36 bis el que afecta a todos los prestadores de salud públicos y privados. Si tú modificas solo el 173 ter, se refiere a los prestadores de salud privados y, por ejemplo, aquellos FONASA que tienen que pagar un copago no estarían incluidos. Si tú modificas el 36 ter, el 36 bis del Código Sanitario, esto va a afectar a todos los prestadores, sean, por cierto, los privados y los públicos en aquellos casos que sean FONASA y que tengan que pagar un copago. Y segundo, acá lo que se establece, que es un poco lo que viene en la Cámara, dejar congelados los precios. Lo que hace el 173 ter propuesto es no cobrar más del 10% de la lista de precios establecidos. Dos cosas, además el 173 ter, como está planteado, voy a leer ahora lo que viene, está fijando ese precio en forma permanente, no solamente para pandemia, porque hay ahí un punto y coma en que lo separa y quedaría el precio, ese precio de que no podrían cobrar más de un 10% sobre el precio de la lista establecida del arancel FONASA, sería permanente y solo sería por la pandemia del punto y coma seguido en adelante. Yo no sé si esa fue la intención de verdad fijar un precio o no, pero la redacción con ese punto y coma solo te afecta a la segunda parte y lo vuelve permanente. Y eso me parece que es peligroso, con lo que yo no estoy de acuerdo con eso. Esa es la razón de esta indicación. Y además agregarle una sanción, que el monto de la sanción es discutible, pero me parece también a mí que es importante entregarle una herramienta a quienes estén afectados a que puedan hacer uso de los derechos que le establece la ley del consumidor. Podríamos leer la siguiente indicación de la senadora, que es al artículo 173 ter, para entender por qué eso se refiere, o sea, para entender ambas en conjunto. La indicación número 2 de la senadora Ensperger para reemplazar el inciso primero del artículo 173 ter que se propone por el siguiente. Declarada una alerta sanitaria por la autoridad competente con ocasión de epidemia o pandemia de conformidad a las disposiciones del Código Sanitario y demás normas aplicables, durante la vigencia de la medida y por así exigirlo la salubridad y utilidad pública, los prestadores de salud no solo podrán reajustar el valor de prestaciones, insumos y medicamentos destinados a tratar o prevenir esa epidemia o pandemia en el porcentaje fijado por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, conforme al inciso quinto del artículo 70 bis del Código Sanitario. La Central deberá considerar especialmente para la determinación del reajuste de la fluctuación del tipo de cambio tratándose de productos importados y señalar en uno o más actos administrativos específicamente los productos y servicios afectos. Respecto a esta segunda parte, en opinión de la Secretaría, sería inadmisible por cuanto se está otorgando funciones y atribuciones a CENEVAS, digamos. La que empieza con la central deberá considerar especialmente. Perdón. No, perdón. Senador Quintero. Como llegué atrasado, quiero hacer una consulta. Acá estamos viendo el proyecto nada más que del Senado. ¿No estamos viendo? ¿No se dieron cuenta del proyecto de la Cámara de Diputados?
Le contesto, senador. Lo conversamos al principio porque nosotros en este proyecto tenemos dos artículos. Uno tiene que ver con la regulación de prestadores, que es el artículo primero, y el segundo con la regulación del valor de los insumos en caso de pandemia o una emergencia sanitaria. Entonces, lo que hemos visto, el proyecto de la Cámara se refiere al segundo artículo. No contempla la regulación de prestadores, sino más bien la regulación de insumos. Hasta donde entiendo. Entonces, la idea es poder separarlo, ver nosotros la regulación en el proyecto del Senado, la regulación de prestadores y en el marco del proyecto de la Cámara, que se va a dar cuenta ahora en la tarde, dejar la regulación de insumos, que es en el fondo la posibilidad de fijar precio en el caso de fijar precios, regular los precios de insumos que se vuelven de primera necesidad. Entonces, vamos a ver contenidos de ambos artículos ahora para tenerlos acordados, tener a la vista además el proyecto de la Cámara, el texto, yo les sugiero eso, poder nosotros aprobar solo el artículo primero en esto y el minuto en que se vea a las 4 ingrese en la tabla el proyecto de la Cámara, poder sesionar rápido para aprobar lo que tengamos acordado. ¿Le parece? Y así podemos sacar ambas iniciativas con celeridad y de acuerdo. Perdón. ¿Sacarlas en uno solo? No, sacamos dos. Uno, el del Senado respecto de la regulación de prestadores y el de la Cámara con la regulación de insumos. No se puede en uno solo. No se puede... Lo que pasa es que eso significa optar por seguir por el del Senado o por el de la Cámara. Ambos fueron planteados al mismo tiempo. Yo creo que eso permite aunar voluntades en ambos, por lo que hemos conversado con los diputados. Senadora Ebelsberger. Gracias, presidenta. Lo que busca esta indicación, ¿no es cierto?, que está en subsidio de la primera que se presentó, es otra alternativa que se trae acá a la mesa, es establecer a lo mejor lo que se está haciendo en nuestra legislación. Hemos aprobado la ley Senabas, que apunta, ¿no es cierto?, a dotar a esta institución de nuevas facultades o que dice en relación con mantener o regular de alguna manera los precios y por lo tanto a mí me parecería correcto que sea la propia Senabas quien determinaran si pueden o no pueden reajustarse los precios y en caso de que puedan, en qué porcentaje. ¿Por qué? Porque también yo creo que aquí hay que tener en consideración, ¿no es cierto?, lo necesario que es esta ley, pero que de no hacerlo con cuidado puede producir efectos contrarios a lo que buscamos, porque va a desincentivar la importación de medicamentos si van a tener que venderlos a un precio menor del que los han comprado. Eso puede producir desabastecimiento, puede producir un mercado negro, puede producir lo que hemos visto de venta de insumos o otro tipo de cosas por Internet, que pueden afectar drásticamente la salud de la población. Por lo tanto, a mí me parecería que va también en el sentido correcto, que es asegurarle a la ciudadanía el acceso no solamente a medicamentos, sino que también a todo lo que significa que los servicios que deben darle los prestadores de salud, que sean, ¿no es cierto?, atendibles a lo que significa estar viviendo en una pandemia. Sé que el inciso final... la parte final, no el inciso, la parte final puede ser declarada inadmisible, pero también lo otro que quiero hacer una corrección, que cuando dice aquí conforme al inciso quinto del artículo 70 del Código Sanitario, debiera ser la referencia al decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, que es el que refundió toda la normativa. Eso, presidenta, gracias. Gracias, senadora. Senador Girardi. Mira, yo no estoy de acuerdo. Primero, la Senabas no tiene ninguna capacidad de hacer eso. Si es que va a tener capacidad de hacer sus propias tareas, no es un ente regulador, es un ente comprador, intermediador solamente. En segundo lugar, el mercado negro, el que están haciendo las clínicas hoy día, que están haciendo un verdadero mercado negro, vendiendo a sobreprecio elementos que son fundamentales para enfrentar una pandemia de manera vergonzosa. Hay clínicas que siguen cobrando más de 100 y tantos mil pesos por un examen de PCR que no debiera valer, que debiera valer no más de 20.000 pesos. Entonces, yo lo que creo que en situación de pandemia, lo que tenemos que hacer es que nadie pueda hacer un negocio, que nadie pueda lucrar. A mí no me interesa que ellos dejen de importar si es que
sería vergonzoso. Imagínense que ustedes van a la clínica Las Condes y le digan, mire, no le vamos a hacer examen de PCR porque como no es un negocio ya no la vamos a hacer más. O no vamos a tener mascarilla porque ya como no es un negocio lo van a tener que hacer porque es una institución de salud. Entonces, yo lo que estoy es porque hay una norma que de verdad resuelva. Cuando decimos que no pueden aumentar los precios, si ya los precios los tienen elevados de manera vergonzosa respecto a lo que cuestan en términos reales los medicamentos, los exámenes. Ustedes van a tomarse un examen en algunas clínicas que vale 12.000 pesos, un examen de sangre o una glicemia y te cobran 60.000 pesos. O sea, ya los precios son exorbitantes. Entonces, lo que yo propongo es, si queremos que esto tenga algún sentido, es que diga que tratándose de pandemia, las clínicas tendrán que traspasar a los pacientes, a los enfermos, el costo real de la prestación. No pueden tener utilidad, no pueden tener margen, es vergonzoso. Y yo soy partidario que además agreguemos un anexo, aun cuando esto requiera patrocinio del Ejecutivo, pero que lo aprobemos, que los exámenes PCR tienen que ser gratuitos. A mí me parece que es una situación absolutamente inadecuada que los exámenes se estén cobrando cuando la norma internacional es que los exámenes sean gratis. Entonces yo por lo menos no quiero que legislemos en una norma que no va a servir a nada. Si nosotros dijéramos que no pueden aumentar las prestaciones, ya las tienen aumentadas. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a qué momento? En el momento cero ya están los precios absolutamente sobre lo que corresponde y sobre el costo real. Sí. Miren, en esto, solo para como clarificar la discusión. La senadora planteó 3 indicaciones. Una tiene que ver con la modificación al Código Sanitario, lo otro en el mismo marco que lo estábamos haciendo, el mismo contenido, y lo que establece primero es que no podrán reajustar el valor de las prestaciones, insumos y medicamentos, ¿no es cierto?, destinado a la situación, y que la que sigue después, la tercera, es que no podrán aumentar a los afiliados el valor de las prestaciones, insumos y medicamentos. Son esas las dos vías. Después hay otra de los senadores Proboste, Bianchi y Navarro, que establece que los prestadores de salud no podrán, estoy en la página 4 del comparado que tenemos en la mano, es también modificación al 173 y que establece que los prestadores de salud no podrán cobrar sobre el precio de lista establecido para las prestaciones contenidas en el arancel del Fondo Nacional de Salud para la modalidad de libre elección o modalidad institucional cuando se pertenezca a alguna institución de salud previsional. Misma prohibición se aplicará para los insumos y medicamentos en el caso de declararse una epidemia, pandemia o brote según corresponda, mediante un decreto de alerta sanitaria, y la infracción a la presente norma será penada con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Esas son las propuestas que están. Entonces, quería, para continuar con la discusión, que viéramos la propuesta que nos han hecho los asesores. Las tienen ustedes impresa. Aquí la tienes. Entonces, porque quizás trabajemos sobre ese texto para ir avanzando. Y lo que señala es que declarada una alerta sanitaria por la autoridad competente con ocasión de epidemia o pandemia, de conformidad a las disposiciones del Código Sanitario y demás normas sanitarias aplicables, durante la vigencia de la medida y por así exigirlo la salubridad y utilidad pública, los prestadores de salud no podrán cobrar un precio superior al establecido en el arancel del Fondo Nacional de Salud para modalidad de libre elección, incluyendo los insumos y medicamentos, en el caso de declararse una epidemia, pandemia o brote según corresponda mediante un decreto de alerta sanitaria. Y la infracción a la presente norma será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal. Yo le pediría ahí a la Secretaría que nos ayude con cuál es la sanción del artículo 318. Ahora, perdón, Presidenta. Senador Esto Quintero. también tiene que ver no solamente con lo que está sucediendo hoy día, sino que queda para cualquier brote. Exactamente, podría darse otra situación, pero es acotado en el fondo a cuando se declare la epidemia o la pandemia, según corresponda, por la autoridad sanitaria, o sea, en esos casos. Porque el proyecto de la indicación de la senadora Berger se refiere exclusivamente a la... A cualquiera también. ¿También? Sí, exactamente. Sí, si me permite, Presidenta. Senador Chaguán. Sí. Y de ahí a la Secretaría le damos la palabra. Por su Presidenta, al senador Rabín Quintero, lo que está señalando acá la indicación de la senadora Lucia Densperger es que no se podrán reajustar los precios. Pero no se podrán reajustar los precios en relación a qué.
¿Desde cuándo? Fijaos, ¿desde cuándo? ¿Con qué anterioridad? Por lo mismo. Ya tenemos un problema gravísimo, como señala bien el senador Girardi, con que acá tenemos clínicas que hoy día están cobrando un 1000% más del arancel fijado por parte de FONASA. Entonces, reajustarlos, ¿qué? No, de verdad que yo creo que acá no hay ninguna, al revés, creo que es mucho más clara el texto inicial nuestro, no establecía un monto de rentabilidad respecto al arancel FONASA o el texto que hemos acordado. Pero ciertamente yo estoy inclinado por esa opción más que por la indicación de la senadora Ensperger. Sí, a mí me parece que el fijar algo que es objetivo, que el arancel de FONASA, libre elección, es algo que no puede variar antes, porque si no efectivamente tienes una discusión, y esto estamos hablando de situaciones de emergencia sanitaria que tienen la gravedad que tienen, donde el sistema de salud además tiene que funcionar como uno solo, donde la autoridad sanitaria tiene que tener atribuciones sobre el sector privado, en el fondo, en ese contexto. Senador Girardi. Hay dos temas que yo creo que debemos también profundizar. No todas las prestaciones están aranceladas. Y por lo tanto, si tú ponemos estrictamente aquellas que están arancel FONASA, el problema es que van a cobrar lo que quieran. Por ejemplo, viene la posibilidad de hacer un test rápido, que tiene que ser no de anticuerpo, porque uno tiene anticuerpo a los 7 días, sino de antígeno, porque inmediatamente tiene antígeno. Eso no va a estar arancelado. Entonces, yo creo que también hay que considerar que para los que no están arancelados no podrá haber un costo en relación, un precio mayor al costo, ¿te das cuenta? Porque no todo está arancelado. Y acá tenemos dinámicas que van a ser de exámenes que son innovadores, que de hecho el test rápido que se está discutiendo no se ha aprobado en ningún país salvo en Corea, y Chile sería uno de los pocos países. Entonces eso no está arancelado y va a ser muy necesario aplicarlo masivamente. Entonces, en segundo lugar, yo pienso que hay que ampliar la definición, porque cuando tú pones, dice, hay que clarificar de qué estamos hablando. Los prestadores no podrán cobrar un precio superior a la establecido en arancel para la modalidad de libración, dice, incluyendo los insumos y medicamentos. Estoy de acuerdo, pero yo le pondría para toda prestación, exámenes, insumos y medicamentos, porque no se refiere a, dice agregando, incluyendo los insumos y medicamentos, pero no dice en ninguna parte que estamos hablando de que sean todas las prestaciones, incluyendo exámenes, insumos y medicamentos. Perdón, senador, ¿eso implica la modalidad de libre elección para toda prestación, incluyendo? Para ir... Y hay que establecer, o sea, para toda prestación, incluyendo exámenes, insumos y medicamentos. Y lo otro que yo creo que hay que establecer un criterio respecto a lo que no va a estar arancelado. Y entonces ¿Cómo podríamos abordar el que no está arancelado? El texto de la es que ahí decía modalidad de libre elección, incluyendo los insumos y medicamentos. Claro, es que la idea es poner ahí el arancel del Fondo Nacional de Salud para modalidad de libre elección para toda prestación, incluyendo los insumos, exámenes y medicamentos. En el caso de declararse una epidemia, pandemia o brote, según corresponda, mediante el decreto de alerta sanitaria. Claro. Podríamos tomar la propuesta nuestra. En el caso de no estar arancelado, no tiene arancel, no podrá el precio ser superior al 10% del costo. Al costo de adquisición. Pero ¿cómo? Porque lo interesante sería dejar ahí como el criterio objetivo, que es el que pone FONASA. ¿Cómo podemos hacer eso en el caso de no arancelado y que sea admisible, porque si no le estamos dando una atribución a FONASA? Cuando no está arancelado no tiene costo. De hecho, tú vayas a un examen, y tú lo viviste seguramente, cuando no hay arancel, lamentablemente los privados no tienen precio de referencia, entre comillas, y te aplican precios que son absolutamente discrecionales y además muy por sobre el costo real de lo que les sale el examen. Ahí donde hacen una situación que es tremendamente abusiva, y esto pasa para las personas que tienen, no en tiempo pandemia, pasa para todas las personas que tienen patologías como cáncer y otras que son patologías más complejas que van requiriendo nuevas tecnologías, y esas tecnologías diagnósticas, al no estar aranceladas, es ahí donde y no tienen cobertura tampoco por los seguros de salud. Entonces la gravedad de eso es mayor, porque no lo cubre el seguro, les aumentan los precios porque no hay referencia.
¿No había alguien de la CEPRES? Ya. Senadora. Yo quiero hacer una consulta. ¿No debiéramos acotar los exámenes, insumos y medicamentos a aquellos que digan relación con la pandemia? Porque aquí lo estás haciendo, de la lectura de esto, lo haces a todo examen, a todo medicamento, a todo insumo. Y eso no parecería lógico, ¿no? No está, es que la lectura pero yo no creo que habría que aclararlo, pero, senador, o sea, yo voy a volver a leer para que clarifiquemos. Dice: declarada una alerta sanitaria por la autoridad competente con ocasión de epidemia o pandemia de conformidad a las disposiciones del Código Sanitario y demás normas sanitarias durante la vigencia de la medida y por así exigirlo la salubridad y la utilidad pública. Eso lo deja relacionado con la pandemia. Los prestadores de salud no podrán cobrar un precio superior al establecido en el arancel del Fondo Nacional de Salud de modalidad de libre elección para todas las prestaciones, para todas las prestaciones, incluyendo los insumos, exámenes y medicamentos que estén ahí como relacionados con el caso. Relacionando con las frases, porque a continuación vuelvo a repetir, en el caso de declararse una epidemia, pandemia o brote. Te vuelvo a repetir. Habría que clarificar en esa y hacer lo que dice. Relacionados con la declaración de epidemia, pandemia o brote según corresponda. Tú declaras una epidemia o una pandemia de una determinada enfermedad, pero no de todas. Pero por eso, es bueno aclararlo. Aclaremos. Todos estamos trabajando en la idea de que se refiere al coronavirus, ¿no? Sí. Si tú tienes un infarto, está cubierto por otras vías, no. Claro, pero les Pero parece no ahí, está más poner. en el fondo hablamos incluyendo exámenes, insumos y medicamentos relacionados con la declaración de epidemia, pandemia o brote según corresponda mediante un decreto de alerta sanitaria. Ahí queda acotado. Ya, lo que nos queda ahora es los no arancelados. Si no existiera arancel, ¿no es cierto? Habría que dejar un inciso segundo. Entonces, en el caso de no existiese un arancel de FONASA, el valor de referencia el valor de no podrá ser superior al valor de adquisición del producto. al valor de adquisición. Y le fijamos un 10%. Sí, en caso de también tienen que tener un precio de gestión de. ¿Le parece a todos? Yo creo que eso. Es que el problema es cuando no hay arancel todavía. Ahora uno supone que además en esto la autoridad debería arancelar rápidamente, pero se da el caso y tenemos que tenerlo. ¿Sí? Con Pancho hemos pedido 1000 veces y contigo que se arancele Lo sé. los 14 a FONASA. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque para FONASA significa un aumento de cobertura y de costo para FONASA, y como no lo quieren hacer, claro. no lo hacen para nadie. Entonces, podemos leer, ¿les parece leer el texto y ver si estamos de acuerdo? Porque con eso podríamos entender refundidas las indicaciones y aprobar por unanimidad. Le dejo la palabra, secretario. Declarada una alerta sanitaria por la autoridad competente con ocasión de epidemia o pandemia de conformidad a las disposiciones del Código Sanitario y demás normas sanitarias aplicables durante la vigencia de la medida y por exigirlo la salubridad y utilidad pública, los prestadores de salud no podrán cobrar un precio superior al establecido en el arancel del Fondo Nacional de Salud para modalidad de libre elección para todas las prestaciones, incluyendo los exámenes, insumos y medicamentos relacionados con la declaración de epidemia, pandemia o brote según corresponda mediante un decreto de alerta sanitaria. La infracción a la presente norma será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal. Agregaría, el artículo 318 eso, veamos cuál es la sanción. Conversemos eso ahora. El que pusiera en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 UTMs. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Está pidiendo la relación. Y el segundo inciso que se agregaría sería: en el caso de no existir arancel, el valor no podrá ser superior al 10% del costo del tendría que ser del examen, insumo o medicamento. No, de todo, de las prestaciones, de la prestación, examen, insumo o medicamento. Hay que repetir lo anterior. Del costo de adquisición. El costo de adquisición. Ahí sería el costo de la prestación, incluyendo exámenes, insumos y medicamentos. Usamos la misma redacción. Incluyendo exámenes, insumos y medicamentos, que es lo que el primer inciso. Ahí lo podemos ver. ¿Sí? Senadora. ¿Y no debiera quedar más ordenado, volviendo ya en aras de buscar un acuerdo,
que los dos incisos que no cobran más del 10%, así como lo estamos poniendo en el inciso segundo, para lo que no está arancelado, que el inciso primero también quedara como estaba en el proyecto original. Eso lo habíamos puesto nosotros inicialmente. Es que aquí lo que estamos dejando es el valor de referencia al arancel de FONASA. Es lo mismo que estamos haciendo cuando uno entiende que estamos en una situación de emergencia y el pago tiene que ser el costo en el fondo. Por eso a mí me parece que es el criterio objetivo. Estamos hablando de situaciones de emergencia sanitaria. O sea, hoy día pensemos en cómo funciona en el fondo la red, en esta lógica integrada, privada y pública. Yo entiendo que se va a pagar lo mismo, debería pagarse, y eso es el arancel FONASA, ¿no? Tiene lógica por prestaciones. Es que sigue siendo, el 10% sigue siendo el arancel FONASA lo que te pone el límite. Yo de verdad lo que quiero prevenir es una falta de insumo. Entiendo que hay muchas clínicas, prestadores de salud que se benefician de esto vilmente, y lo digo vilmente, no creo que hay otros que no. Pero lo hemos visto ahora, como el dólar, que es generalmente la divisa en virtud de la cual tú importas, ha subido sustancialmente. Entonces aquí lo que no puede pasar es que nos quedemos desabastecidos. El Estado de Chile compra remedios de otra manera y compra a otros precios. Entonces yo creo que hay que mantener el equilibrio, que hay que ser coherente en pandemia, pero también lo que tenemos que resguardar, ¿no es cierto?, es que no vayamos a quedarnos desabastecidos. Eso es lo único que me preocupa. Senador Girardi. Yo creo que a mí me parece legítima la preocupación, pero no veo que una clínica que tiene que cumplir con un mandato sanitario y legal pueda aducir que por ejemplo, no tiene mascarilla, o que no me imagino a estas clínicas relevantes que son las que están teniendo precios abusivos. O sea, no me imagino a la clínica Las Condes mañana señalando que no tiene la posibilidad de hacer PCR o que no tiene la posibilidad de entregar una mascarilla a un paciente. Eso no creo que ocurra. Lo que sí tenemos que establecer que en una situación como esta, tan dramática, los precios que se cobren sean precios éticos y que estén en el contexto de la epidemia. Nadie le está pidiendo que regalen, sino que tengan, en esta etapa, como le va a pasar a muchos chilenos, no hagan un usufructo de la situación que se está viviendo. Es más, nosotros debiéramos establecer en una norma, yo insisto, para el caso específico de los exámenes que son fundamentales, la gratuidad, y que el Ejecutivo debiera darnos un patrocinio, porque eso sí que es un tema central desde el punto de vista de la salud pública. Se van a hacer 10.000 exámenes diarios. Me parece que eso es muy importante, ha sido parte de lo que nosotros le propusimos al presidente Piñera. Pero los exámenes no pueden tener costo, porque si no, eso va a ser dificultad de acceso. Pero es complementario a esto, pero yo estoy de acuerdo con lo que hemos... Ahí yo creo que, o sea, el examen tiene un costo, ¿eh? Pero ese costo debería asumirse por parte del Estado y que sea gratuito para todos. Y que en el fondo el prestador entregue la prestación, diríamos, el hacerlo. Claro, yo creo que eso es lo lógico, o sea, que haya una cosa centralizada, porque además, bueno, esto, si hay alguien siguiendo la sesión, claro, la estrategia que ha mostrado ser más eficaz en los países que han enfrentado con más éxito, si uno puede decirlo así, la expansión del contagio, es el testeo masivo. Entonces, eso requiere además una estrategia de cómo se aplica junto con la cuarentena. Senador Quintero. Sí, Presidenta, yo estoy de acuerdo con cómo quedó la indicación consensuada acá y por los asesores. Y también no podemos olvidarnos que, por la conversación que tuvimos esta mañana con el presidente también, con la presidenta del Senado, es que esto nos va a servir de elección. Y si no nos sirve de elección, quiere decir que no nos hemos vendido nada. Acá, evidentemente, que hay que fortalecer la salud pública. Y los exámenes, como se está pidiendo, van a ser gratuitos para evitar todo esto. Entonces yo creo que está bien como estamos. Sí. ¿Le parece, senadora, que lo dejemos asociado al arancel FONASA? Yo creo que es bien importante además en esto que podamos tener unanimidad en la comisión. Yo creo que eso fija, y en el caso donde no hay arancel, dejar fijado el 10%. Solo quisiera, si pudiera volver a leer el inciso segundo, lo del no arancel, porque creo que quedó a una emergencia y no a una pandemia. Una moción de orden.
de las cosas que solicitamos es que en todas las comisiones que funcionen, se funcione con mascarilla. Sí. Entonces le voy a pedir a la presidenta que se la ponga. Nos la acaban de entregar. Yo sé, por si si yo acaso. pedí que las trajeran ahora y vamos a tener vacuna a partir de hoy día a las 4 de la tarde para vacunar a ustedes y a todos los senadores y a todos los funcionarios que están en contacto, porque tenemos una primera partida de 200 vacunas, van a llegar 800, pero hoy día vamos a empezar a vacunar, yo creo que como a las 4, para parlamentarios, funcionarios que trabajan, y por ejemplo, si alguien tiene chofer, Ya, pero conductor, se está ¿ya? televisando. Ya, no, eso Sí. Estamos, presidente. Entonces pondríamos en votación, ¿les parece? Quería revisarla. La senadora Berger pidió el inciso segundo. En el caso de no existir arancel, el valor no podrá ser superior al 10% del costo de adquisición. En el caso de no existir arancel, el valor no podrá ser superior al 10% del costo de adquisición para la prestación. de la prestación, examen, Insumo o medicamento. ¿Y el inciso 1 cuál era? Declarada una alerta sanitaria por la autoridad competente con ocasión. No. Fuera de el que se agregó. Pero Este que se quizás agregó. leamos todo junto para que... Esto es lo que se agregó, senador. Ya está bien, no, ¿Sí? nada más. ¿Estamos? Voy a leerlo entero por último. Ya, vez. Creo por última vez. Declarada se una me toma alerta otra. sanitaria por la autoridad competente con ocasión de epidemia o pandemia de conformidad a las disposiciones del Código Sanitario y demás normas sanitarias aplicables durante la vigencia de la medida y por así exigirlo la salubridad y utilidad pública, los prestadores de salud no podrán cobrar un precio superior al establecido en el arancel del Fondo Nacional de Salud para modalidad de libre elección, para todas las prestaciones, incluyendo los exámenes, insumos y medicamentos relacionados con la declaración de epidemia, pandemia o brote según corresponda mediante un decreto de alerta sanitaria. La infracción a la presente norma será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal. El inciso nuevo que se agrega queda de la siguiente forma. En el caso de no existir arancel, el valor no podrá ser superior al 10% del costo de adquisición de la prestación, examen, insumo o medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Conforme. Senadora. Perdón. Yo en el inciso segundo lo asociaría también a la pandemia. Prefiero que quede extremadamente claro, o sea, en aras de que lo podamos votar en forma unánime. Me gustaría que el inciso segundo también quedara asociado a la pandemia. Póngale en el mismo caso anterior y no habiendo arancel fijado. Yo tengo un punto ahí más bien técnico. ¿Por qué no dejamos solo costo? No le pongamos adquisición de costo. Porque el costo es el costo del examen. Costo de todo. Sí. Borra la adquisición, deja el costo. Entonces, Yo el secretario... mantendría la adquisición. Es que como... A ver, ¿cómo quedaría entonces? Bien, el impacto. Como está diciendo todavía, Sí. primero que puso que todavía no lo damos a leer, solamente como quedó. En el caso de no existir arancel, el valor no podrá ser superior al 10% del costo de adquisición, sería el primer caso, de la prestación, examen, insumo o medicamento. De la segunda forma quedaría, en el caso de no existir arancel, el valor no podrá ser superior al 10% del costo de la prestación, examen, insumo o medicamento. ¿Es el costo o el costo de adquisición? Costo de adquisición. Es Es el- raro el costo de adquisición. porque Claro que no queda. Es el costo. ellos pueden armar una empresa segunda que tercericen, que O al revés, se autovenden, o se autovenden O sea, siempre está esa posibilidad. No, pero- El que quiere abusar... Pero- es todo. Pero- si tú pones el costo es más Ah. fácil identificar que el costo, o sea, el costo es más genérico. Cuando en la PCR el costo del reactivo y del procedimiento vale 20.000 pesos. Pero yo se lo puedo adquirir a un X que me lo vendió a 40.000 pesos, entonces yo lo vendo a 40.000 pesos. Yo encuentro que lo ideal en esto sería además que hubiera un rol de FONASA, pero eso no lo podemos hacer. Quizás podríamos conversar de aquí a la sala con el Ejecutivo que pueda patrocinar algo para mandatarlo, porque eso es lo ideal, que haya una regulación, así como
la autoridad sanitaria, en esto el que encabeza. A mí me gusta el senador Chaguán. Sí, a mí me gusta, Presidenta, el costo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que plantea la senadora Ensperger, incluso los costos están contemplados la logística. O sea, imagínense, o sea, una cosa es el costo de adquisición, pero el costo de adquisición ¿dónde? En cambio, el costo te permite incorporar no solamente la PCR, los reactivos, sino que además el costo de logística, haberlo llevado para que tampoco tengamos una pérdida. Y además que queda más claro así como está redactado. Dejémoslo en costo y podemos conversar, senadora, con el Ejecutivo para que patrocine, si llega a la sala con eso, lo podemos aprobar. Yo creo que se haga parte también de esto. ¿Aprobamos entonces por unanimidad? Por unanimidad, sí. Aprobado este artículo. Sería el artículo 33 ter. Y damos por refundida las indicaciones que están. Ahora, como indicaciones. Se aprueban refundidas modificaciones en esto. Exacto, en este punto. Y respecto al segundo punto, su señoría, señora Presidenta, lo que usted había planteado, la posibilidad de dejarlo para el otro proyecto, ¿Es el tendríamos que inciso segundo o el artículo segundo? El artículo segundo tendríamos que rechazarlo. Pero eso, hay un tema que tiene que ver con la póliza de seguro, que es a lo que vamos ahora. Vamos entonces al inciso. El inciso segundo, que ahora sería inciso tercero. Pasaría a ser, ¿no es cierto? Espera. 1, 2, 3. Este es el efecto mascarilla, es un poco más lenta. Más lento. Sí. En el caso de que la póliza de un seguro de salud, contrato de salud o otro relacionado a la entrega de prestaciones de salud establezca dentro de sus cláusulas la no cobertura, es la indicación número 5, esta es la página, es que no están numeradas las páginas. Página 5. Está en la página 5 el comparado. Es en la columna del medio, su señoría. En el caso de que la póliza de un seguro de salud, contrato de salud u otros relacionados a la entrega de prestaciones de salud establezca dentro de sus cláusulas la no cobertura, financiamiento, pago o condicionamiento a un hecho externo para la entrega de alguna prestación o servicio por haberse declarado alguna epidemia, pandemia o alerta sanitaria por la autoridad competente, se entenderá como no escrita para todos los efectos legales. Al respecto, hay una indicación de la senadora Ensperger, asignada con el número 5, del siguiente tenor. Por exigirlo los intereses generales de la nación, así como la utilidad y salubridad pública, se tendrá por no escritas las pólizas de un seguro de salud y contrato de salud, cualquiera sea su denominación, durante la vigencia de la medida, toda cláusula tendiente a excluir la cobertura de una epidemia o pandemia una vez declarada por la autoridad competente, la alerta sanitaria de conformidad a las disposiciones del Código Sanitario. Hay también una indicación en el mismo sentido a este inciso de la senadora Goy y senadores Girardi y Quintero, para intercalar en este inciso entre la frase prestaciones de salud y la palabra establezca la siguiente frase: ya sea se reúne en esta ley o en el Código de Comercio. No sé si la senadora quiere explicar Prestaciones de salud. Vale. Presidenta, sí, es simplemente una redacción que me pareció que estaba de mejor manera y que efectivamente también, ¿no es cierto?, incluía cualquier tipo de contratos o seguros, y dejar claramente establecido que esta prohibición era o esta cláusula se va a tener por no escrito durante la vigencia de una pandemia o alerta sanitaria, para evitar, creo que es importante esta claridad, para evitar, ¿no es cierto?, que después eventuales compañías de seguro lo que hagan es pasarle eventualmente estos al precio del costo y que suban en general los seguros o contratos de seguro de salud, de seguro de las personas. Por eso creo que es importante limitar el tener por no escrita esta cláusula a la vigencia de la pandemia. Y lo que agrega es por exigirlo a los intereses generales de la nación. No sé cuál es la opinión del resto. Senador Chaguán. Sí, no, a mí me parece bien la redacción en términos de efectivamente excluir, obviamente, o sea, terminar con esta exclusión que pudiera eventualmente ser por parte de algunos de los prestadores de salud,
pero solo durante la vigencia de la misma. Me parece que eso de alguna manera circunscribe e impide que las ISAPRE o las clínicas finalmente para estos seguros complementarios finalmente internalicen el valor en los respectivos planes. Por tanto, a mí me parece que por la excepcionalidad de las alertas sanitarias decretadas, me parece que es una reacción interesante. ¿Me permite? Senador Quintero. ¿Y cómo se redactó? ¿No estará esto fuera de foco? Porque con lo que le agregamos en la primera parte para todas las prestaciones y en el otro inciso, yo creo que esto como que no tiene nada que ver con lo que pusimos en el, digamos, en el... ¿Ah? O sea, parte de la propuesta inicial que hicimos en términos de contenido. Esto tiene que ver con la vigencia de cláusulas que, a propósito de la declaración de pandemia, seguros de salud dicen no rigen. Sí, pero es que aquí dice por los intereses generales de la nación, así como la utilidad. Pero si le fijamos un valor... No, esta es la cobertura de un seguro de salud, que dice que independientes del costo no te van a cubrir porque se declaró pandemia. Por ejemplo, porque te pueden cobrar 10, pero tu seguro no te lo van a aplicar porque no tiene una cláusula excluyente de pandemia. Exacto, ya, el senador Girardi y después el senador Chaguán. Es que son cosas distintas, porque lo otro hablamos de prestaciones de prestadores, aquí estamos hablando de aseguradoras. Entonces yo explicitaría de todas maneras, aunque sea redundante, que estamos hablando de seguros de ISAPRES, seguros complementarios clínica o cualquier otro seguro, yo lo explicitaría, o cualquier otro le pondría, para que quede claro, y yo no tengo ningún problema clarificando eso con lo que ha propuesto la senadora Evenperger, en el sentido de que se señala claramente que no puede haber ninguna cláusula que excluya ninguna prestación tratándose de lo mismo en un evento de pandemia o epidemia. Los seguros tienen que cumplir a cabalidad, ya sean DISAPRE, ya sean seguros complementarios de clínica u otro seguro, porque hay otro seguro que te ofrecen los bancos u otro seguro. O sea, nadie o ningún tipo de seguro, yo lo explicitaría, DISAPRE, seguros complementarios de clínica u otros seguros no pueden excluir ningún tipo de cobertura tratándose de o aduciendo una situación de epidemia o pandemia. Yo tengo una duda. Entiendo que estamos tratando lo mismo, entonces, pero como uno ha aprendido que a veces siempre cuando hay más de un abogado hay más de una interpretación. Con el permiso de los abogados, en la indicación de la senadora, cuando se dice que durante la vigencia de la medida no podría prestarse esto a que, terminada la pandemia, puedan regirse, o sea, que pueda ser confusa la interpretación. Sabemos cómo operan las compañías de seguro, entonces yo entiendo, esto no busca, en ningún caso nosotros queremos que esto sea abuso del otro lado tampoco, y que haya una cobertura en algo que no corresponde, pero si la pandemia terminó tanto y se hace el reembolso después, no podría la compañía decir, no, es que ya terminó la pandemia, entonces ya no le cubro. Esas situaciones podrían darse, o sea, yo creo que todos hemos lidiado con compañías de seguros. Por eso, cómo evitamos que quede abierta esa interpretación. Senador Chaguán. Sí, yo creo que eso es perfectamente clarificable en la norma, pero lo que intenta la redacción es una cosa distinta. Lo que intenta es evitar que al final los seguros complementarios asuman que todos los seguros, pues. No. Estoy hablando de una cosa distinta. Obviamente tienen que asegurar que las pólizas de exclusión se consideran no escritas. Estamos hablando de una cosa distinta. Estamos hablando de que el valor de la prima considere justamente o internalice. Entonces, como estas son situaciones transitorias, son situaciones completamente excepcionales, obviamente, durante todas las prestaciones de salud, durante la alerta sanitaria decretada por el Ministerio, tienen que excluir cualquier norma o considerar no escrita cualquiera cláusula de no cobertura. Me parece eso razonable. Lo que me parecería complejo, si es que no lo clarificamos bien,
es que al final tendamos con esta redacción a subir el precio de los seguros. Y ese yo diría que es el tema. Entonces acá hay que ser suficientemente claro para que todas las prestaciones durante el periodo de la alerta están cubiertas, aun cuando se reclamen posteriormente. Ese es el tema de fondo. Pero circunscribirlo a un determinado espacio temporal, porque lo contrario de lo que va a ocurrir es que van a subir las primas. Y de alguna manera el que va a pagar terminar pagando efectivamente el asegurado. Pero, Presidenta, sí, yo creo que hay que hacer, tal vez hay que agregar algunos temas porque estamos hablando durante el periodo pandemia, o sea, pongámonos de acuerdo que eso es lo que queremos, tampoco estamos intentando buscar ningún subterfugio para que cuando no haya pandemia o epidemia, no, estamos hablando de eso. En segundo lugar, yo creo que es muy importante clarificar a quiénes, a todos los aseguradores, ISAPRES, seguros complementarios u otros seguros. Y tercero, yo agregaría lo que dice Francisco, que en ese periodo evidentemente no podrán aumentar los costos de sus primas, ¿verdad? Es evidente, te das cuenta, porque te pueden decir, ya muy bien, yo lo voy a cubrir, pero ¿sabe qué? Yo durante ese periodo le subí al doble su prima, porque en ese periodo tampoco podrán subir el costo de los contratos de salud que tienen. ¿Ah? O sea, a ver, vamos avanzando en la redacción, sí, como lo hicimos recién, para ver el contenido. Por eso quiero entender bien qué es lo que queremos limitar, porque ahí no... Lo que dice Francisco, que claro, tú puedes decir, ya, usted va a tener que cubrir a ese paciente que llegó a un examen y tiene que hacerse un examen por pandemia, y usted dijo, como la Clínica Las Condes dijo, que su seguro complementario no lo va a cubrir o lo va a tener que cubrir. Te puede decir la Clínica Las Condes, ya yo lo voy a cubrir, pero ¿sabe qué? Le voy a subir el seguro complementario al doble el próximo mes. Entonces, mientras dure la pandemia, no tienen que cumplir con la cobertura a los seguros, y tampoco pueden subir en ese periodo el precio del seguro complementario o el seguro de ISAPRE o cualquier seguro que se trate. Secretario. Es uno de los puntos, pero más importante el punto que se ha planteado es que usted planteó y se planteó Sebastián Juan, porque tal como está redactado, pareciera entender que durante la vigencia no se tendrán por no escrita, pero resulta que lo importante no es eso, sino cuándo lo cobra. Y si llega a cobrar la vigencia. Que el cobro sea posterior. Claro, hay que dejar una frase de eso. Eso es lo que va a asegurar que pueda efectivamente no estar por escrito. Y habría que dejar alguna parte ahí mismo, Presidenta, podría ser ahí mismo, durante la vigencia de la medida, sin, no sé si sin perjuicio la oportunidad en que se vaya a hacer efectivo o algo así. No sé si que sea efectivo es la palabra. No es la palabra. ¿Por qué no lo revisamos bien y lo Sí. Yo creo que está bien donde está ubicado. Sí, la redacción es adecuada. Durante la vigencia de la medida. Es que en el fondo del cobro seguro. Senadora, ¿y podemos ensayar una modificación al texto que habíamos propuesto originalmente? ¿Mejor en ese texto? A mí me confunde un poco esto por exigirle los intereses generales de la nación. No, pues eso es... Además pasó... Eso lo miraba mal el precio, y no hay problema. O sea, por exigirle los intereses generales de la nación, la utilidad y seguridad pública. O sea, eso más bien es un antecedente, no te... Y que además esa frase está en el, si mal no me recuerdo, 19 número 24, dentro de los límites de la propiedad. Por lo tanto, porque te podrían decir el día de mañana que tú estás afectando la propiedad privada, y acá en el fondo tú estás diciendo que por exigirlo eso, que es una de las causales por las cuales tú puedes afectar la propiedad privada. El senador Girardi había planteado no solamente en el caso de seguros de salud y contratos de salud, porque tenemos ambas nomenclaturas, seguro de salud y contrato. En general, una enumeración. Hablar en general y decir ISAPRES, seguros complementarios clínicas u otros seguros. Para que sea claro. Por eso ahí se había puesto en la frase cualquiera sea su denominación. Claro, pero ¿se entiende ahí si es un seguro de salud, contrato de salud, cualquiera sea su denominación? Y otros cualquiera sea su denominación.
O si quiere, individualícelo como, pero siempre... Lo que redunda, chileno. Sí, pero SAPES, seguros complementarios u otros. Y dejar lo que está ahí. Yo no, esa a mayor abundancia. Salud, contrato de salud, seguro complementario de clínica o cualquier otro tipo de seguro. Sí. Cualquiera sea su denominación. ¿Sí? Sí. Ya, después viene el durante la vigencia de la medida, que eso es lo que nos genera... Que ahí le vamos a agregar Durante la vigencia de la medida, sin perjuicio de la oportunidad en que se haga efectivo, en que se cobre, en que se reembolse. Hay que buscar la frase. Seguro hay esta parte. Me empañan los lentes con esto. No sé, estoy pensando. Le planteo aquí, senadora. Que se me empañan Hay los lentes, no veo nada. una persona, o sea, pongámonos en el escenario ya. Eso debe ser. Colegas, imaginería. En 2 meses termina la declaración de pandemia. Hay una persona que sigue, a pesar de que termina la declaración de pandemia, pongamos en el escenario positivo, que logramos controlar. La persona contrajo el coronavirus, ingresa y exactamente, y tiene una complicación respiratoria que le implica estar, claro, exactamente, podría darse. Esa persona tiene cobertura, tiene que tener. Pero es que ahí es donde me preocupa que dice durante la vigencia de la medida. Para que haya sido consecuencia, cualquier prestación o patología que haya sido consecuencia de la pandemia, que ha sido consecuencia. Tú puedes tener cualquier prestación de salud que haya sido consecuencia, la cobertura de cualquier prestación que haya sido consecuencia de la pandemia. Y ahí está el caso que tú estás... Exacto. Porque entiendo que todos queremos lo mismo, en el fondo, como esa persona también queda cubierta, porque... Durante la vigencia de la medida. Claro, porque tiene razón. La senadora Goich tiene razón. Tú puedes tener una patología que adquieres, en el común de los casos, en promedio, en la estadía en UCI, que, por ejemplo, son 20 días. Exacto. Pero eso es un caso donde todo funciona bien, pero tú puedes tener una persona que tiene una falla multiorgánica y que tiene una septicemia, que es una de las complicaciones típicas de los pacientes graves y los pacientes añosos, que claro, que no va a estar 20 días, puede estar el doble, y si por ejemplo adquiere esto y se define que se termina la pandemia porque empiezan a disminuir los casos, se aplana la curva, pero esa persona va a seguir hospitalizado a lo mejor un mes más después y le pueden aducir, mire, no, pues usted solo le vamos a cubrir en el periodo estricto que estaba bajo pandemia. Entonces hay que poner que a consecuencia de una hospitalización que puede ser también a consecuencia del coronavirus, de la pandemia. Cualquiera sea su denominación. Pero a ver si uno sigue, cualquiera sea su denominación, y en vez de poner durante la vigencia de la medida, cualquiera sea su denominación, toda cláusula tendiente a excluir la cobertura de una epidemia o pandemia una vez declarada no es la cobertura de la epidemia o pandemia, sino como de las consecuencias en la persona, de las prestaciones. Y si lo trabajamos por ahí, senadora, en vez de durante la vigencia de la medida, toda cláusula tendiente a excluir la cobertura de las prestaciones a consecuencia de la epidemia o pandemia. Que sea consecuencia de... Sí. Toda cláusula tendiente... Claro, de las prestaciones. Cualquier prestación de salud, consecuencia de que había que, para tener... Requería por el paciente consecuencia de la pandemia, epidemia o brote, para estar de acuerdo Claro, con lo que pusimos la pandemia declarada por la autoridad competente... Declarada por la autoridad competente mediante... Es que cobertura, cualquier prestación de salud debida o consecuencia de la pandemia, brote o epidemia. Una cosa así. Senadora... Presidenta, es que yo creo que nos estamos enredando porque yo entiendo su preocupación. Yo creo que la norma es clara. Si lo que yo entendí que era su preocupación y que comparto es que, por ejemplo, si Dios mediante, no sé, el 30 de mayo se dicta un decreto que da por acabar la alerta sanitaria, pero todas las personas que aún siguen enfermas o que ahí les siga cubriendo el seguro, es que ahí no se tenga por escrito, no es lo que vaya a cubrir porque lo que vaya a cubrir ya está dicho.
A mí lo que me preocupa, porque está dicho al decir que se tendrá por no escrito. Sí, ¿por qué yo creo que la frase que tenemos que agregar tiene que ir a continuación de la frase durante la vigencia de esta medida? Porque su preocupación, y que es la mía, es que no se termine la pandemia y al otro día te dejaron de cubrir. O sea, lo que hay que poner ahí... Se entienda por escrita la cláusula que se dio por entendida no escrita. Exactamente. Por eso es durante la vigencia de la medida, ahí hay que poner, porque ese es el minuto en que tú expandes la vigencia de esta norma de no tenerla por escrito, no en la descripción de lo que vas a cubrir, porque eso ya está con el solo hecho de no tenerlas por escrito. No me estoy explicando bien, parece. No, la verdad, con cariño. O sea, lo que quiere decir lo que queremos es que siga, que el paciente tenga la seguridad que va a tener, la atención, qué sé yo, que se merece, a pesar de que se haya declarado que se terminó la pandemia. Exactamente. O sea, todo lo que se originó en la pandemia va a seguir siendo atendido y este seguro tiene que cubrirle. Sí. ¿Tenía la Secretaría una alternativa? Viendo cómo adecuar porque son varios los ¿Quiere que suspendamos unos minutitos? Yo creo que sería bueno suspender. Démonos 3 minutitos para... Yo creo que lo clave es eso. Y aprovecha también que suspendamos la transmisión... de indicación 6. 5 minutos. Suspendemos la sesión 5 minutos, pero nos quedamos acá para discutirlo con más libertad. Muy bien.
En un texto consensuado, le vamos a pedir al secretario que dé lectura para poder someter la votación. Por exigirlo, los intereses generales de la nación, así como la utilidad y salubridad pública, se tendrá por no escrita las pólizas de un seguro de salud y contrato de salud, seguros de ISAPE, seguros complementarios de clínica y cualquier otro tipo de seguro, cualquiera sea su denominación y regulación, toda cláusula tendiente a excluir la cobertura de las prestaciones que hubieran tenido origen en una epidemia, pandemia o brote, declarada por la autoridad competente, la alerta sanitaria de conformidad a las disposiciones del Código Sanitario. Debería ser declarada por la autoridad la alerta sanitaria de conformidad a las disposiciones del Código Sanitario, no competente. Sí, porque es evidente que es. Ahí queda incorporado en el fondo cuando hablamos, cualquiera sea su denominación o regulación, queda incorporada la indicación que habíamos hecho para especificar el Código de Comercio y queda en términos más amplios. Por eso hemos acordado esa redacción. ¿Estamos de acuerdo en el fondo? Exacto. ¿Sí? ¿Ya aprobamos por unanimidad? Respecto al artículo... ¿Ya estaba conectado? ¿Sí? Respecto al artículo segundo... Claro, en el artículo segundo... Tendríamos que rechazarlo para proceder a ver el proyecto de la Cámara en la tarde. ¿Les parece que rechacemos, trabajemos, hagamos trabajar ahora a nuestros asesores en un texto en común, lo que hicimos en el fondo con esto, para que, dada lectura de la cuenta, ingresado el proyecto a la Cámara de Diputados, podamos citar en paralelo a la sala, solicitamos esa autorización y acordamos ese texto, que de alguna manera tome los elementos. En espejo allá con el... Exactamente, yo me hago cargo de la gestión. Lo bien importante es que en el proyecto de la tarde de la Cámara de Diputados se regule las plataformas, porque son siendo los principales chasis por donde se está haciendo este aumento de precios. O sea, plataformas, estoy hablando de Mercado Libre, todo ese tipo de plataformas que están prestándose para la especulación. Claro, como es de artículo único, ese proyecto lo podemos tratar además en general y en particular y poner esas indicaciones acá sin ningún problema. ¿Les parece? Entonces, trabajamos sobre eso. Hay algunas indicaciones que son inadmisibles de las que están incorporadas. Entonces, que declaramos inadmisibles las que son, le damos a la Secretaría la tarea y las otras la rechazamos en virtud de que las vamos a incorporar en el texto legal que viene en la Cámara en la tarde. Senadora, ¿quiere plantearme algo? Sí, solamente, perdone, pero estoy lenta hoy día. Entonces, lo que hoy día se va a llevar a la sala es solo el artículo 1, las dos cosas que hemos visto. Sí. Ya. Y lo que yo el 2 no. No. Yo voy a pedir, esto es importante también para que se los transmitan a los comités. Bueno, tenemos aquí al vicepresidente del Senado para que puedan acordar que vemos en paralelo a la sala el proyecto que viene de la Cámara y que se pueda poner en tabla lo que hoy día hemos acordado por unanimidad, para que vaya a la sala de diputados. Y yo les voy a pedir la misma celeridad porque ellos van a estar hoy día durante la tarde en sesión, entonces quizás podrían hacer lo mismo si hay, si hay reciprocidad, como decimos. Ya. ¿Podríamos entonces...? Damos por aprobada la votación respecto de las indicaciones del rechazo y la inadmisibilidad. Muy bien. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, yo les agradezco a todos los colegas y las levantamos.